En la parsha de esta semana, Parshas Vo'eira, Vo'eira significa me mostré, aparece el relato de las 10 plagas. Comienza el relato de las 10 plagas que termina en la práctica en la parsha que viene, Parshas Vo'eira. Hay montones y montones de explicaciones sobre estas 10 plagas. A mí me gustaría compartir una de las explicaciones, que es del Kli Yakar. El Kli Yakar lo escribió Shlomo Efraim Lunchitz, fue rabino de Praga, año 1600 aproximadamente, y él tiene una explicación muy particular, detallada, de qué significan las diferentes plagas y qué motivación tenían. Él toma ideas de otro comentarista, Don Itzhak Abarbanel, que vivió en España, año 1500 aproximadamente. Toma algunas ideas de él, las expande, las desarrolla y luego tiene su propia cuestión, digamos, su propia idea. Vamos al texto directamente. Esto está en el relato de la parsha de esta semana, donde comienza las 10 plagas con dam, con sangre. Y él dice así: al comienzo de la primer plaga, Moishe le dice a Dios, Bezois teida, que Ania Valle, con esto vas a saber que yo soy Dios. Este texto está en la primer plaga del conjunto de 3 plagas. Él divide las plagas, como nuestros sabios las dividen como mnemotécnico para recordarlas, en 3 conjuntos, 3 y 4. El primer conjunto, la primer plaga del primer conjunto, dice Moshe esta introducción, para que sepas que yo soy Hashem, yo soy Dios. Lo mismo ocurre en la primer plaga del segundo grupo, Adash. El primer grupo es Dam, Tzfardei Akinim, sangre, sapos y piojos. El segundo grupo, Arab Dever Shchin, que son bestias salvajes, plaga y ampollas en la piel. Sobre esto está escrito, Leman Teida, en las bestias salvajes, Leman Teida que Ani Hashem Bekereb Haaretz, para que sepas que yo soy Dios en medio de la tierra. Entonces, en el primer grupo de plagas, para que sepas que yo soy Dios. En el segundo grupo de plagas, sepas que yo soy Dios en medio de la tierra. Y lo mismo ocurre en la primer plaga, que es Bara, que es granizo. La primer plaga del tercer grupo de 4 plagas, que son Bara, Ara, Bejoishech, Bejoirois, o sea, el granizo, las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. En la primer plaga, Barat, granizo, del tercer grupo, está escrito Ba'abur Teida, Kien Kamoini Bechol Haaretz, para que sepas que no hay como otro en toda la tierra. Entonces, evidentemente, hay 3 cuestiones que Paroi, el rey de Egipto, Faraón, negaba. Y en base a estas 3 cuestiones están estos 3 grupos de plagas. Y fueron dichos estos 3 versículos. De vuelta, Bezois Teida Keni Hashem, con esto vas a saber que yo soy Dios. La segunda información, por así decir, Levanteida que Ani Hashem Bekereb Haaretz, para que sepas que yo soy Dios en medio de la tierra. Y la tercera información, ¿quién Kamoini Bechol Haaretz? No hay como yo en toda la tierra. Ahora, él continúa su comentario. También Don Itzhak Abarbanel vio esta cuestión, estos 3 versículos en el comienzo de los 3 grupos de plagas, y él dijo que el faraón negaba 3 cuestiones. Él discutía con Moishe, era una discusión filosófica que tenían Paroi y Moishe, 3 cuestiones. La primera era la existencia de Dios, porque él, el faraón, negaba la existencia de Dios. Como dijo, Lo yodaitis Hashem, yo no sé quién es Dios. ¿De qué me estás hablando? Cuando Moishe llega a decirle al faraón, en la parsha pasada, la parsha Shmois, sacá a mi pueblo de la tierra, etc., él dice, yo no sé quién es Dios. Dios se apareció a vos, yo no sé de qué estás hablando. Por eso, en la primera plaga dice, Levanteida que Ani Hashem, para que sepas que yo soy Dios. ¿No sabes quién soy yo? Te voy a mostrar quién soy yo. La segunda cuestión que el faraón discutía con Moishe es, incluso si quieres decir que existe un Dios en la tierra, o sea, que existe un Dios en el universo, Dios creó algo, existe un Dios y él creó, etc. Sin embargo, no tiene supervisión en el mundo aquí abajo. Ok, existe Dios, pero no maneja y no gobierna nada de lo que pasa aquí abajo. Sobre esto está escrito que Ani Hashem Bekereb Haaretz, en el segundo grupo de plagas, yo soy Dios en medio de la tierra, yo manejo también en medio de la tierra. Y la tercera cuestión que discutía Paro con Moishe, discutía sobre el poder de Dios para decir que en la práctica él no tiene poder, ok, está en la tierra también y maneja y gobierna lo que pasa en la tierra, pero no tiene poder para cambiar la naturaleza. La naturaleza tiene su fuerza particular en la cual Dios no puede tocar nada y modificar nada. Y sobre esto está escrito, En Kamoini Bechol Haaretz, no hay como yo en toda la tierra. Es decir, nadie puede trabajar y hacer lo que quiera como yo puedo. Yo puedo hacer lo que quiero. Esto es lo que trae el Kli Yakar
de Don Yitzhak Abarbanel. Y él continúa y dice, yo voy a agregar explicación a sus palabras y voy a explicar cómo cada una de las plagas, de los grupos de plagas, las 3 primeras, las 3 segundas y las últimas 4, en la práctica cada una de ellas muestra lo que el conjunto de plagas debería mostrar, que existe Dios, que Dios tiene poder, digamos, también, o no poder, sino que gobierna y supervisa lo que pasa aquí abajo, y que Dios puede cambiar la naturaleza. Y él explica, las primeras 3 plagas vienen a mostrar y a hacer verdad, a mostrarle a Faraón que existe Dios. Porque los egipcios decían que el Nilo es el Dios de ellos, y no hay otro excepto el Nilo, el río Nilo. Y por lo tanto Dios hizo juicios contra sus dioses, o sea, el Nilo, para mostrar que en la práctica hay una cosa por encima de la otra y una cosa por encima de la otra, hasta que está por encima de todo Dios. No hay un Dios Nilo, sino que Dios, el Señor de todas las cosas, es el que gobierna todo, etc. Existe. Como explican también nuestros sabios en el Midrash, continúa el texto, que los Reshoim Miskayim al-Elekeyim, los malvados, están por encima de sus dioses. Como está escrito, que Faraón estaba parado sobre el río. En la traducción literal es parado al lado del río, pero al, en hebreo también quiere decir sobre. Entonces mostrando que esta idea de que los malvados, que es el Faraón, consideraba al Nilo como Dios, porque estaba sobre el río, y los malvados están sobre sus dioses, entonces el Faraón consideraba, es una prueba, que el Faraón consideraba al Nilo como su Dios. Por lo tanto, al respecto de la plaga del río, está escrito, con esto vas a saber que yo soy Dios. Y lo mismo pasa con los sapos. Los sapos, que el río mismo sacó sapos, como la Torá dice en la parasha de esta semana, es decir, incluso el río reconoce que Dios existe. ¿Qué tienen que ver los sapos con reconocer a Dios? Porque el faraón, él profanaba el nombre de Dios y decía que no lo conoce a Dios, y por lo tanto el río mismo mostró que es apropiado santificar el nombre de Dios, porque los sapos santificaron el nombre de Dios en público, como está escrito en la Gemara, en el Talmud, que incluso Hanania, Mishael y Azaria, 3 profetas que estaban en la época de Babilonia, saltaron a un horno ardiente. ¿Por qué? Pensando, si los sapos, como dice la parasha de esta semana, si los sapos saltaron a los hornos donde estaban los egipcios, etcétera, para mostrar la presencia de Dios, pues nosotros, Hanani, Mishael y Azaria, ellos también saltaron a un horno ardiente. Quiere decir que el río mismo mostró cómo es apropiado santificar el nombre de Dios. Por lo tanto, nuestros sabios cuentan en el Midrash que aquellos sapos que estaban en los hornos no murieron, y por eso tampoco Hanania, Mishael y Azaria tampoco murieron cuando saltaron al horno ardiente, etc. Esta es otra cuestión, pero continúa el texto con los kinim, Dansfardeya kinim, sangre, sapos y piojos. Los piojos, sobre ellos está escrito en la parasha de esta semana también, los magos y brujos de Mitzrayim dijeron, este es el dedo de Dios, esto nosotros no podemos hacerlo con seguridad, fue Dios. He aquí que en esta plaga, está hablando de los piojos, incluso los magos y brujos de Hartumim, así se dice en hebreo, en la Torá está escrito esa palabra, incluso ellos reconocieron y hicieron rey a Dios por sobre todas las cosas. Y con esto se entiende cada una de las 3 primeras plagas cómo tiene relación con que sepas que yo existo. En el segundo grupo de plagas, Adash, Areb, Dever, Shchin, las bestias salvajes, plaga y las ampollas en la piel, etc., ahí está indicado que Dios tiene gobierno por sobre las cosas aquí abajo, en cada uno de los detalles individuales de cada criatura aquí abajo, para sacar del corazón de aquellos que dicen que Dios no tiene gobierno sino sobre las cosas generales, no sobre cada individuo, sobre especies, que existan los perros, que existan los gatos, pero cada perro y cada gato a Dios no le importa, un gato más, un gato menos. No, señor, todo lo contrario. Para negar esta idea, Dios trajo estas 3 plagas, este segundo grupo de 3 plagas. De acuerdo a las palabras de ellos, todo está mezclado. Es lo mismo un gato, un perro, que existan los animales, o que existan los perros, este perro y el otro perro, no hay ninguna diferencia. No hay diferencia entre un individuo y el otro, volviendo al texto, y no hay diferencia entre quien sirve a Dios y quien no sirve a Dios. Existen los seres humanos, ¿qué importa
si una persona es buena o mala. Seres humanos, uno más, uno menos, a Dios no le importa esto. Dios no está en los detalles, por así decir. Por eso, lo primero que Dios trajo fue Aroiv. Aroiv significa bestias salvajes, pero en hebreo Aroiv viene de la palabra Eiruv. Eiruv significa mezcla, irbuvia, una mezcolanza enorme de diferentes bestias, y todas mezcladas. Y está escrito sobre esta plaga de Aroiv, de las bestias salvajes: voy a separar en ese día, cuando traiga las bestias salvajes, la tierra de Goshen, que mi pueblo está sobre ella, para que ahí no haya bestias salvajes. Y esta es la prueba clara de que hay una diferencia entre un tzadik y un rasha, continúa el texto, entre una persona justa y un malvado. A pesar de que los animales venían todos mezclados, sin embargo, tal tierra va a estar separada. Y voy a mostrar donde mi pueblo está, no va a haber estas bestias salvajes. Evidentemente no es todo lo mismo. Esto es lo que quería demostrar Dios con esta plaga. Y que Dios controla y gobierna por sobre todos los detalles particulares de cada individuo. Y por eso está escrito: Lemanteida que Aniashem Bekera Aretz, para que sepas que yo soy Dios en medio de la tierra. Diciendo que mi supervisión es particular incluso en las cosas más bajas. Lo mismo ocurre con la plaga Deber. Está escrito que Dios va a separar entre el ganado del pueblo judío y el ganado de los egipcios. Es decir, porque su supervisión es particular incluso en los detalles más bajos de la tierra. Y lo mismo pasa con el Shchin, con las ampollas, que era un polvo que volaba por toda la tierra de Mitzrayim, y sin embargo Dios separó entre el pueblo judío y Mitzrayim. Por lo tanto, los Hartumim, los magos y brujos, etc., no podían pararse frente a Moishe por esta plaga de las ampollas. Quiere decir que no podían pararse en la discusión, no solamente estar parados físicamente, no tenían cómo refutar a Moishe Rabbeinu. Porque para cada una de las plagas, ellos encontraron una razón por la cual esto pasaba. Pero para esta, de la plaga de las ampollas, no podían dar una razón, porque cada una de las plagas ocurrían a la vez en todo Egipto, y los Hartumim, los magos, estaban junto con toda la plaga, porque eran egipcios también. Pero esta plaga de las ampollas, Shchin, primero ocurrió en los Hartumim, en los magos, y después en todo Egipto, como está escrito: ¿por qué no podían pararse frente a Moishe en la discusión? Porque primero la plaga afectó a los magos y brujos, y después en todo Egipto. Por eso no podían pararse en la discusión con Moishe Rabbeinu, porque Moishe Rabbeinu les dijo que el pecado de ellos, que ellos negaban a Dios, etc., como fue explicado, junto con el faraón, por supuesto, es lo que generó que ellos sean golpeados primero en esta plaga. Y porque hasta ahora los Hartumim son los magos los que habían generado la dureza del corazón del faraón. En el último grupo de plagas, aquí es donde el Kli Yakar, Shlomo Efraim Lunchitz, tiene una diferencia con Don Yitzhak Abarbanel. Él dice que Don Yitzhak Abarbanel explicó que el último grupo de 4 plagas venía a realizar, a hacer verdad, por así decir, en los ojos del faraón, el poder de Dios de cambiar la naturaleza. Y a mí me parece, dice él, que Paro en realidad decía que había 2 dominios en el mundo: Dios y otro Dios. Por eso, en la primer plaga de este grupo, que es Barad, es el granizo, la Torá dice: Lemanteida quien Kamoini Bejorares, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Quiere decir, no hay otro excepto Él. No hay otro dominio excepto Dios. El único que puede gobernar en algo es Dios. De aquí vemos, por cuanto Moishe le dice al faraón: no hay otro como yo en toda la tierra, de aquí vemos que Paro sí consideraba que había otros dioses. Y esto surge de que Paro pensaba que existía Mazal Tale, los astros, la astrología y el signo del zodíaco específico de Mitzrayim, que es el cordero, y el Shemesh, y el sol. Porque encontramos que hay 3 plagas que impidieron la luz del sol. Y la luz, digamos, la energía que generan los mazales, los astros del zodíaco, en Mitzrayim. Porque cuando cayó el granizo, con seguridad, dice, el cielo se puso oscuro, con nubes, al punto tal que no se podía ver el sol durante el tiempo en que caía el granizo. Y lo mismo ocurre con las langostas. Está escrito claramente: Vaihases Eina Aretz, las langostas cubrieron toda la tierra, es decir, no se veía el sol.
Esto es Eina Aretz, cubrir el ojo de la tierra, es que no se veía el sol. Por lo tanto, Bateje Yaha Aretz, se oscureció la tierra, dice la Torá. Y lo mismo ocurre en la plaga de oscuridad, propiamente dicho oscuridad, y lo mismo en la plaga de la muerte de los primogénitos, ocurrió a la noche. Todo esto es una prueba de que Pablo decía que el sol y el signo del zodíaco del cordero, esto es la fuerza que sostiene a Mitzrayim, que sostiene a Egipto, y tienen fuerza junto con Dios o por sobre Dios, lo que sea. Por lo tanto, está escrito al respecto del granizo, nunca ocurrió un granizo de esta forma, y lo mismo ocurre con las langostas. No hubo antes de Mitzrayim algo así, nunca ocurrió otra cosa así. Todo esto es una prueba de la idea que Dios introduce en el tercer conjunto de 4 plagas, no hay como yo en toda la tierra. Y cuanto más aún, la plaga de los primogénitos es una señal para indicar cómo Dios subyuga al zodíaco, que en este caso es Talei, es el cordero que es el primero de todos los símbolos del zodíaco, y esto me parece mejor a mí que lo que explicó Don Yitzhak Abarbanel, que no olvidemos que Yitzhak Abarbanel explicó sobre este tercer grupo de plagas, que Dios tiene poder en cambiar la naturaleza. Él dice, a mí me parece más indicado la idea de que el único que tiene poder en toda la existencia es Dios. Y las palabras de la Torá indican esto mismo que yo estoy diciendo aquí. En Kamoini, no hay otro como yo. No hay otro, en Kamoini. Esta es la explicación de las 10 plagas que trae el Kli Yakar, Shloime Efraim Blunchitz, que fue de vuelta rabino en Praga en el año 1600, que Hashem nos permita ver cómo cada palabra de la Torá es Yakar. En general él termina sus comentarios, sigue con otras cuestiones, pero termina sus comentarios diciendo Pirush Yakar. Esta es una explicación preciada, preciosa, que Hashem nos permita ver. Niflois mitorasejo, gal eina, dice el salmista, abre tus ojos, voy a ver maravillas de tu Torá con la venida de Mashiach pronto en estos días.